Puede iniciar, doctor. Bien, gracias. Siendo las 12 del mediodía, se va a llevar a cabo la audiencia de control de acusación, el proceso seguido contra Marjorie Beatriz Pillaca Matisek, quien viene siendo ha sido acusada por el delito de uso de documento privado falso, previsto en el segundo párrafo del artículo 427 del Código Penal, en agravio de la empresa peruana de servicios editoriales S.A. Editora Perú. Audiencia que se realiza con motivo del expediente 8.529-2024, cuaderno 1, será dirigida por el juez penal titular el 12º juzgado de investigación preparatoria del más centro Renato Vargas Islas, deja constancia que la presente audiencia será grabada en audio y video. Acreditación de las partes. El abogado de la parte acusada se encuentra. Presente. Muy buenos días, señor magistrado, y con todos los presentes. El abogado en curso, defensor de la señora Marjorie Pillaca Matisek. Mi nombre es Jorge Arturo Mesafil Villarreal. Su número de colegiatura en el Colegio de Abogados de Lima, 97910, con casilla electrónica 189627, con documento de identidad 067-64961 y con celular 965-645-649. A la defensa de la acusada. ¿Hay observaciones formales, doctora? Por favor, quisiera saber si se me escucha bien, señor magistrado. Sí, se escucha bien, doctor. Muchas gracias. Primero, señor magistrado, quiero confesarle que este caso me ha causado mucha reflexión y por lo tanto me ha dado una gran lección, inclusive, ¿no? Porque yo estoy convencido, señor magistrado, que las personas que estamos aquí reunidas, estamos unidos por el derecho y la justicia. Y como decía Ulpiano, solamente para agregar esto, señor magistrado, la razón constante y perpetua de dar a cada uno su derecho es lo que se llama justicia. Señor magistrado, enfáticamente, sí, hemos querido solo concluir y corresponder con el principio de celeridad y economía procesal para no ahondar más en un control formal. Y aunado al Acuerdo Plenario 01 de 2009, que dice que el control de acusación puede ser formal como observación o observación sustancial, entonces hemos adherido a solamente llevar a cabo una observación sustancial. Sin antes, señor magistrado, y permitiéndome su venia para iniciar con esta actuación de mi defensa, advertir también o referir tres aspectos relevantes de la doctrina. En primer lugar, señor magistrado, voy a precisar, dado que quizás no pueda ser tan pertinente concretamente al caso, porque si bien es cierto, solo se pretende una imputación que sea o no sea, coexista o no exista, bueno, se dice que la acusada ha enviado un documento falso privado a través de un correo corporativo al corporativo mismo de la empresa de la que fue su empleadora. O sea, esa es la imputación. O sea, haber enviado el documento a sabiendas que era falso y que eso lo envió. De pronto, ese es el uso del documento privado falso. De pronto, esa es la imputación necesaria que el señor fiscal ha formulado. Sin embargo, también esta tiene algunas observaciones formales que, como vuelvo a repetir, no es el tema de discusión. Y si tengo que advertirlo o tengo que pronunciarlo, permítame solamente hacer un pequeño resumen de esas observaciones formales. Y dentro de todo ello está, en primer lugar, que dentro del artículo 88, inciso 1, se precisa también todo ese desarrollo de declaración de saber con quién vive la acusada. Y vive casualmente con dos de sus menores hijos, el mayorcito que tiene 2 años, 6 meses, y el último que tiene solo 5 años y que nació después del día que fue despedida. Asimismo, también ha precisado el señor fiscal dentro de esta observación formal, habiendo utilizado sentencias que no corresponden al delito de falsificación de documentos privado. Ha utilizado la sentencia, por ejemplo, 039-03 del 2015, y que todo ese contenido de parámetros de falsificación de documentos corresponden al expediente 09-2015 de Lima. Bueno, esto es algo inidóneo. También en la prognosis de pena ha precisado, sabiendo que la acusada
no tiene antecedentes penales y ha obviado, no ha motivado ese análisis del máximo, extremo, mínimo de la pena, a sabiendo que no tiene antecedentes penales, por lo tanto, ahí hay una circunstancia atenuante y que no corresponde también la pena que es lastimada. Más aún, en la página 1633 de la disposición de conclusión de investigación preparatoria, ha definido que el bien jurídico protegido, vulnerado, es la correcta administración de la función pública, cuando estamos nosotros en el bien jurídico desprotegido, que es la fe pública. Y ante ello, la fe pública, pues, consiste en esa confianza colectiva, de lo que va a significar un documento como instrumento para poder demostrar la verdad. Y por lo tanto, tampoco no necesitamos mencionar a doctrinas que nos quieren hacer saber lo que se entiende por falsedad y falsificación, y como lo dice Frisancho, consiste en esa adulteración de la verdad para ocasionar un perjuicio. Y acá, como se demostrará en la observación sustancial, no ha habido ningún perjuicio. Sin embargo, señor juez, son esas consideraciones que he querido precisar con respecto a la observación formal, que no es el tema que se va a discutir, de ninguna manera, porque aquí, como vuelvo a repetir, en ese principio de economía y celeridad procesal, solamente quiero discutir la observación sustancial. Vuelvo a repetir, se acusa a la imputada de haber enviado un documento por medio de correo electrónico que se ha considerado falso. Esa es la tipificación, o esa es la imputación. Pero sin embargo, señor magistrado, en toda esa advertencia, en todo lo que ha significado esa pretensión, llamémosle radical, diría yo, porque no hay otra calificación que dar, haber cursado más allá de las declaraciones indagatorias y a las ampliaciones en lo que mi patrocinada ha podido advertir respecto a lo que significa esta acusación, pues no han advertido de ninguna manera, entendiéndose, señor magistrado, que en la defensa material acusada han negado todos los cargos incriminados en su contra, porque no presentó ninguna factura cuestionada. La factura que corresponde a lo entregado vía virtual es la factura que recibió de la empresa Ripley, de la misma factura obtenida por la web. Es más, en su defensa, ella advirtió que lo único que hizo fue corresponder con la petición que la empresa la consignó, enviar esa información. Y también la envió de manera extemporánea, porque supuestamente era el 11 de mayo y la envió fuera de tiempo. Pero ¿cuál es esta declaración que hace el fiscal? Y me parece también bastante inidóneo, porque él dice que después de todos los argumentos esgrime la intención de sustraerse de la acción, de la justicia, eludir la responsabilidad. Sin embargo, señor magistrado, aquí empiezo ya con mi fundamento, señor magistrado. Bien es cierto, toda la imputación fáctica está realizada en base a lo que ya hemos escuchado, que envió un correo institucional sobre un comprobante de pago falso al correo de la institución. Sin embargo, señor magistrado, aquí viene lo imperdonable, lo que no podemos permitir tampoco, porque tentaría con el principio de la legalidad. Ni siquiera la empresa, que quizás se la pueda perdonar, pero ni siquiera el fiscal, porque lo más imperdonable fue su omisión. A pesar de su comportamiento, o mejor dicho, de su comentario respecto a las declaraciones que ha versado la defendida, no se les ocurrió hacer una verificación de la versión imputada. A ninguno se le ha ocurrido hacer verificación de lo que se ha manifestado en todas las declaraciones. No ha sido absolutamente controvertida por la Fiscalía. No han tenido ninguna consideración de todo lo que la acusada ha manifestado de forma clara y de forma uniforme, como constan en los registros, como en el expediente, ya declarado oportunamente. Es más, ella ha manifestado que jamás utilizó o usó un documento privado falso y que envió una solicitud de parte de la empleadora, la información de la rendición de cuentas, precisada ya en la fecha que se ha mencionado, el 11 de mayo. Pero ni siquiera se inicia, al menos, una probanza científica. Si la imputada efectivamente fue la que envió el correo electrónico. Estamos en tiempos nuevos, en tiempos de megatendencia, en tiempos de tendencias.
en tiempos de ciencias criminológicas. Sin embargo, la versión no fue de ninguna manera acreditada. Ni siquiera ha correspondido en entender el señor fiscal que toda información, al menos que viene de un documento, la autenticidad y la veracidad, pues se tiene que analizar el contenido. Pero cuando la información, señor magistrado, se recibe del virtual, necesariamente tenemos que analizar la confiabilidad de este instrumento empleado. Y de ninguna manera podemos admitir que haya un tipo de obviedad, porque bajo el principio de la objetividad, bajo el principio de la exhaustividad, era imprescindible que el señor fiscal recurra a una pericia informática de trazabilidad del usuario y de la contraseña. Ahí podíamos entender y conocer todo lo que había en el correo institucional de la acusada. Podíamos determinar si ese documento incriminado era real o efectivamente no fue enviado por ella. Podíamos saber la fecha, la hora, en fin. Pero sin embargo, esto no se hizo. La Fiscalía jamás, señor, ha ordenado, y eso que tiene el carácter constitutivo de la prueba, jamás ha ordenado impresiones dactilares como la grafía y la firma digital, tal como tipifica la ley 27269, nuestra ley de firma digital. Claro, esto está asociado a un tipo de clave privada y clave pública, ¿no?, que están relacionadas matemáticamente entre sí. En realidad, ni siquiera nos ha emitido un informe de pericia informática que implique ese conocimiento que alega la Fiscalía Vaya culminando, por favor, abogado, vaya por culminando. detectar los elementos de convicción sin sospecha suficiente. Señor magistrado, lo único que se tiene que determinar en una evidencia digital son tres cosas: que la acusada envió verdaderamente, real y efectivamente el correo electrónico, o que el correo electrónico que envió consideraba un documento falso, o que la acusada sabía que el documento era falso en relación a la acusación fiscal. Eso es lo único que tenemos que probar con respecto a un peritaje informático. La Fiscalía ha obviado, obviamente, los límites del derecho probatorio que están previstos en la norma procesal penal, en base a la relación lógica de pertinencia entre medio y derecho a probar, y en esa conducencia de la cuestión del medio para probar el hecho y la utilidad con respecto a su actitud probatoria, exigibles en el artículo 157 y 158 del Código Procesal. Esto es ineludible, señor magistrado. En realidad, la única prueba pertinente, conducente, útil, idónea, ilícita, es la prueba digital, o sea, la prueba informática. Por todo lo expuesto, señor magistrado, durante toda esa secuencia de investigación preliminar y preparatoria y defendida, que no se ha acreditado que ella haya sido la persona que envió este documento incriminado. No se ha acreditado la imputación fáctica hecha en contra de la señora Marjorie Beatriz Pillaca. Y por ende, el delito en materia de acusación, en consecuencia, señor, solicitamos el auto de sobreseimiento. En base a que el fiscal ha tenido el tiempo permitido, como lo dicta la ley, para realizar todas sus investigaciones, y sin embargo, hemos observado... ¿Cuál es su fundamento legal, doctor? ¿Su fundamento legal cuál sería? Señor magistrado. Su fundamento legal, ¿en qué supuesto de sobreseimiento del 344 no ha señalado? Sí, señor magistrado, en el artículo 344, inciso 1, literal A. De A, en el A está suscrito. La defensa de la acusada ha solicitado y sustentado el sobreseimiento al amparo de lo que prevé el artículo 344.2.a del Código Procesal Penal. Sobre esa petición se va a resolver lo siguiente, considerando primero el sobreseimiento se encuentra previsto en el artículo 344.2 literales A, B, C y D del Código Procesal Penal. En el literal A regula el hecho de o el sobreseimiento procede cuando el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuirse al imputado. B, el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, de inculpabilidad o de no punibilidad. C, la acción penal se ha extinguido. D,
no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el acusamiento del imputado. Es pertinente precisar que la defensa ha basado su sobrecimiento en el artículo 342, numeral 2, literal A, es decir, el hecho que toda la causa no se realizó o no puede atribuírsele a su patrocinada. Y esa es la causal que debe ser materia de análisis por este juzgado. Segundo, dentro de los argumentos vertidos por el abogado particular de la acusada, pues ha señalado que la Fiscalía no ha realizado una línea de investigación en base a lo que habría afirmado su patrocinada, que su patrocinada no ha remitido ese correo electrónico ni tampoco habría adjuntado al mismo la boleta de venta o factura de venta que se imputa de ser presuntamente falsa. Y respecto de ello, el Ministerio Público no ha realizado actos de investigación para corroborar lo que ha señalado su patrocinador. Asimismo, ha señalado que respecto al correo electrónico, al tratarse de un acto digital, tampoco el Ministerio Público ha realizado actos de investigación tendientes a determinar que efectivamente ese correo haya sido enviado o remitida por su patrocinada Yaca Matisek. Por lo tanto, no existiría, dice el señor abogado, elementos de convicción que permitan corroborar que efectivamente su patrocinada habría sido la persona quien ha remitido dichos correos electrónicos. Ya, sustente su posición, doctor. ¿Por qué se opone? Porque ninguna prueba presentada por la Fiscalía es una prueba de sospecha suficiente, porque se necesitó advertir prueba de documento electrónico, y más no una prueba documental, porque todas las pruebas que han advertido son eso, son actos procesales, y sin embargo no son medios de prueba ni pertinentes ni conducentes, menos útiles, señor magistrado. Y si me permite agregar, señor magistrado, con el debido respeto, soy un hombre de principios, y si bien estoy aquí presente es porque aquí se ha cometido una arbitrariedad, con la vulnerabilidad de una persona que ha sido acusada sin los elementos heurísticos de un delito. La investigación científica se realiza siempre sobre las bases teóricas dogmáticas de las categorías de una teoría del delito, y esto en base a lo que las políticas criminales desprendidas de un Estado democrático, social y de derecho lo determinan. No he venido de ninguna manera a faltar a la verdad, sino a confrontar esa postura, que la respeto, porque yo en todo momento he tratado de conversar con el señor fiscal, y es más, aquí no se ha pedido ninguna excepción ni procedencia de acción, porque eso sería admitir el hecho que no constituye delito. Simplemente, señor magistrado, aquí se está solicitando la prueba informática de trazabilidad, y esto nos va a permitir verificar con evidencia digital la autentificación, si la patrocinada o si la acusada envió o no envió. Ella envió el correo, efectivamente, pero ella no envió ningún documento falso, señor magistrado. Eso es mi pretensión, demostrar a través de un peritaje forense informático la fiabilidad de un documento electrónico, porque este va a ser el único elemento de prueba suficiente para poder advertir que ese documento que envió la acusada era falso. Entonces, tres cosas, es por eso que vuelvo a repetir, o la he repetido para hacer saber cuál es la finalidad de una pericia informática, que es lo que se debió haber recurrido, porque no se ha verificado la versión de la acusada. Bajo esos testamentos, señor magistrado, vuelvo a repetir, no he pretendido aquí omitir nada, ni faltar menos a la verdad. Bueno, nuestros principios éticos... Sí, doctor, entonces no tautológico. Sí, aquí ha habido una lección a la dignidad, ha habido una lección a esa integridad física, moral y psíquica, ha habido una lección inclusive al concebido sujeto de derecho. La acusada fue despedida un 1 de agosto del 2004 y días después da a luz, y sin embargo ahí
ha habido una lesión a esa anatomía microscópica de radioscopía psíquica.